La iglesia de los últimos tiempos. Dice el libro del Apocalipsis, el escritor, el apóstol Juan, en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia, en cierta forma, tiene una similitud o tiene un parecido a lo que es el matrimonio. Y para la mayoría de los que somos casados y para la mayoría de la gente que ha hecho vida matrimonial, mucha gente en el transcurrir del tiempo como matrimonio, no sé, los que han pasado por esa experiencia que a través de los tiempos para muchas parejas, en vez de alimentar ese amor que en algún momento les atrajo, los cautivó o los unió desde el punto de vista afectivo, emocional, físico, entre otras cosas, en el tiempo los matrimonios, la tendencia es, en vez de incrementar el nivel de amor entre sí como pareja, la tendencia es al contrario, es como que el amor se va, dicen algunos los que tienen problemas, no es que el amor se acabó, el amor se va enfriando, el amor ya parece que, no sé, desapareció, no sé por qué motivos, algunas veces por los mismos roces de la convivencia matrimonial, otras veces quizás la razón sea porque no se encargaron de alimentarlo a tiempo, otras veces pudiera ser por los diferentes tipos de problemas que van surgiendo en la familia, en el hogar, en el matrimonio, y no corrigieron cosas a tiempo. El libro de los Cantares, Salomón aconseja y le dice, incluso a la iglesia para este tiempo, dice, cazando las zorras pequeñas que en el tiempo van echando a perder las viñas. ¿Han leído usted esa palabra por allí? Cazando las zorras pequeñas. Y las zorras pequeñas son todas esas cosas que en el tiempo, de alguna manera, a los matrimonios les va como cavando, les va abriendo como huequito. Usted ve que donde cae, cuando hay una gotera en las casas o en alguna filtración, una gotera en el momento, sencillamente aparece un húmedo o algo húmedo, pero en el tiempo, cuando usted deja esa gotera, dale, o hace una mancha o abre una fisura, o daña todo un espacio físico de alguna estructura. Así pasa también con los matrimonios. En el tiempo, cuando no se corrigen cosas, cuando no se tratan cosas a tiempo, entonces aquello va degradando y degradando hasta que llega un momento que colapsa la relación matrimonial, porque no se habló a tiempo, no se aclararon las cosas. Y alguien decía, hablando de, creo que mi hermana Carmen Corazpe, en estos días que trataba un tema acá acerca del consejo para los niños o para los jóvenes de parte de los padres, que cuando fuimos jóvenes y cuando la pareja jóvenes entró en el enamoramiento, entonces ella definía la palabra enamoramiento, o sea, amor, pero al mismo tiempo miento, es decir, hay amor, pero no dicen toda la verdad cuando son novios, no son sinceros. Entonces en el transcurrir del tiempo la pareja va descubriendo cosas que en el transcurrir de la convivencia de la pareja, entonces la mujer le dice al hombre, pero yo no te conocí cuando era novio así, y la mujer, el hombre le dice lo mismo, también tampoco te conocí ese carácter que tiene tan terrible, o al hombre también no sabíamos que era mujeriego, y ahora no solamente te conformas con la que tienes, sino que te mira para la vecina, o cuando está en el trabajo también le pone la vista a la secretaria, o a la colega en el trabajo, no sé, cualquiera sea por allí la circunstancia, pero lo importante, mis amados hermanos, iglesia del Señor, es que respecto al amor en la familia, en especial en las parejas, es importante que a pesar del tiempo que tengan viviendo, 20, 30, 40, o como el pastor Alfonso que tiene esta semana, está cumpliendo, creo que ayer o antier estaba cumpliendo 50 años de casado. Eso merece un aplauso y una bendición para una pareja como el pastor Alfonso. Sí, eso es celebrarle lo que llaman las bodas de oro, ¿no? Las bodas de oro que se llaman, ¿sí? Entonces, no todo el mundo tiene la posibilidad de convivir y mantener un matrimonio durante 50 años. Es medio siglo, nada más y nada menos que medio siglo. Entonces, ¿cuántos momentos difíciles? ¿Cuántos momentos alegres? ¿Cuántos momentos? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas dificultades ha tenido que transitar este matrimonio? Entonces, así como pasa al matrimonio, mis amados hermanos, iglesia del Señor, así también le pasa a la iglesia
iglesia con respecto a su amor por el Creador, por nuestro Padre, por nuestro Dios eterno, por Cristo el Señor. Entonces, en los consejos que le da el apóstol Pablo a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, con un mensaje de parte del Señor para la iglesia en este tiempo, y quizás no me refiero a ustedes, sino estoy hablando en forma general, estoy hablando en el contexto mundial, de que la condición de la iglesia para los tiempos postreros que estamos viviendo es una iglesia que quizás en parte de ella está viviendo fuera quizás del contexto verdaderamente bíblico, porque la iglesia quizás se ha desviado un poco de la verdadera esencia con que Dios la fundó. Por eso Dios le decía al principio al pueblo de Israel, e incluso el Señor Jesús se lo repitió al joven rico. En el Antiguo Testamento el Señor le decía al pueblo de Israel: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, para que en algún momento por X o por Y en el transcurrir del camino, así como los matrimonios, porque fueron muy prósperos, porque no cuidaron de la relación, porque fueron prosperados de alguna manera tanto en lo profesional, en lo económico, en lo material, entonces después que ya se sintieron fuertes, ya prevalece más lo material que incluso los mismos sentimientos y el mismo amor. Dicen por allí los poetas que el amor es el más alto, grande sentimiento que une de alguna manera a la pareja, pero entonces prevalecen otras cosas que en el transcurrir de los tiempos, ya después que se hacen fuertes, ya han alcanzado éxito, logro, entonces prevalece el carro, prevalece la empresa, prevalecen los bienes, prevalece cualquier otra cosa material y terminan divorciados, separados, termina cada quien dividiendo, repartiendo de alguna manera el convenio o la asociación de la familia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así pasa con la iglesia. La iglesia, quizás hay iglesias que crecen muchísimo y son también muy bendecidas, muy prósperas, pero muchas de ellas se desvían del propósito de Dios, y el plan de Dios que tiene y ha tenido y tiene con la iglesia es que la iglesia se mantenga en el perfil para la cual la fundó y la formó. La iglesia es la encargada de siempre llevar el sano mensaje de Dios en la tierra. La iglesia es la que tiene la mejor reserva moral en cualquier sociedad del mundo. La iglesia del Señor es la que tiene la voz profética en medio de los tiempos. La iglesia es la que tiene la fuerza espiritual para poder ministrar en medio de decadencias espirituales como la que está viviendo nuestra nación en este tiempo. Es la iglesia la que debe conservar la esencia de Dios aquí en la tierra. Pero es posible, mis amados hermanos, iglesia del Señor, que hayan cosas en este tiempo, que hayan de alguna manera fisuras o zorras pequeñas que de alguna forma le están comiendo a la iglesia, cosas que quizás le están perjudicando la comunión con tu Padre Celestial en esta hora que está viviendo la iglesia en la tierra. Y quizás en Venezuela hay muchas cosas que a la iglesia de alguna forma le ha venido el enemigo robando cosas, quitando cosas para que la iglesia se distraiga de la atención principal, que es mirar hacia arriba, hacia el cielo, mirar hacia lo alto. Y la iglesia se ha distraído de algunas cosas importantes que en este tiempo Dios dice por un momento debe de detenerse y debe de prestarme atención, porque es mejor estar en los negocios de Dios, es mejor estar pendiente de los acontecimientos de Dios y estar caminando según la voluntad de Dios y no según nuestros propios caprichos o nuestros propios intenciones. La Biblia dice que donde está el tesoro, allí está también nuestro corazón. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, si me lo pueden poner allí en pantalla. Cómo se va perdiendo de alguna manera el amor a Dios, de alguna forma. Juan 10:10 dice la palabra del Señor Jesús, aconsejando también a los discípulos. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. La iglesia tiene en la tierra el privilegio, el honor de generar vida espiritual para una cantidad de gente que anda muerta, aunque anda físicamente viva, se mueve, transita, anda por las calles, se moviliza, pero espiritualmente hay una cantidad de gente que anda espiritualmente muerta, anda desconectada de Dios. Pero la iglesia tiene la posibilidad de encajar con un sano mensaje en medio de la sociedad. Entonces, ¿qué le va quitando el enemigo de alguna forma al creyente? Dice, primero viene para hurtar, y usted sabe que entre el hurto y el robo hay una diferencia. El robo de alguna manera es más visible. De alguna forma el robo se pudiera comprobar un poco más tangiblemente, pero el hurto no, porque el hurto es, supongamos que usted está allí en el asiento, tiene o está conversando con alguien o qué sé yo, o no es que esté conversando con alguien, usted puede ver algo de valor de alguna persona que le interesa o que le gusta, pero en algún momento, en un descuido de que la persona dejó, sea el celular, sea cualquier objeto atractivo, y en un momento de descuido, que la persona descuidó su objeto, entonces la otra persona viene y se agarra esa cosa de valor en un momento muy rápidamente, pero sin que la otra persona se dé cuenta, sin ningún tipo de posibilidad, a menos que tenga cámaras y otros medios de comprobar, pero es algo que tiene que ser así, arrebatado de manera muy imprevista. Entonces, de manera muy imprevista, el enemigo va hurtando cosas en la iglesia y en el cristiano en lo personal. Cuando la gente se descuida, cuando la gente no tiene cuidado de su comunión con el Señor, le va quitando el deseo de orar. Ya cuando usted va a ir a orar, le cuesta orar en lo personal. Cuando usted va a una reunión, usted no puede orar, le cuesta orar, se siente frío. Cuando usted se hace convocatorias como el ayuno que hicimos esta semana, por ejemplo, hay gente que le teme al ayuno porque va a sentir cosas, porque se va a debilitar, porque se le va a bajar la tensión, por cualquier cosa. Le pone el enemigo en la cabeza pensamiento para tratar de que este cuerpo físico de alguna manera se sienta cómodo y no crezca o no alimente la vida espiritual, su espíritu y su alma. Embellecer la parte física es fácil, porque usted puede ir a un centro de belleza, a un centro de estética y arreglarse físicamente, no está mal. Pero usted, si tiene un problema de salud, usted puede ir al médico y también puede tener de alguna forma la solución. Pero el área espiritual del ser humano, esa no se cura y esa no se arregla, ni esa tampoco se alimenta, ni en un centro de belleza, ni estéticamente, ni médicamente. Esa se arregla sencillamente cuando usted y yo sacamos un tiempo privado y vamos al santuario de Dios, allí en su presencia. Mira lo que dijo el salmista, de alguna forma el salmista Asaf. En el Salmo 73, dice el capítulo, si no me equivoco, capítulo 73, versículo 1 por allí en adelante. Dice el salmista para ese entonces, que estaba pasando quizá por un momento difícil de su vida, y mira lo que dice el salmista Asaf. Dice, ciertamente es bueno, el versículo 1, Dios para con Israel. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dice, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Es decir, por poquito me resbalo, por poquito me voy al vacío, por poco resbalaron mis pasos. ¿Y sabe qué le pasó a Asa? Dice, porque tuve envidia ¿de quién? De los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Y cuánta gente se preocupa hoy día que muchos tienen y se enriquecen tan rápidamente, y a otros nos cuesta quizás encontrar los alimentos y encontrar algunas cosas, algunos rubros que son necesarios y básicos para la casa, y entre otras cosas? Bueno, eso lo hacen ellos, pero en su mundo, en su estilo de vida, que la llevan pero muertos espiritualmente. Pero sin embargo, el mismo Asa dice lo siguiente, la respuesta la tiene allí, que en medio de la dificultad, en medio de las debilidades, dice Asa lo siguiente, dice en el capítulo 73, versículo
si no me equivoco, está en el versículo 16 o 17. Dice allí, después de él haber quizás no se sentía conforme, hacía reclamo, estaba insatisfecho, veía cómo los demás prosperaban y él no. Entonces en el versículo 17, después de tantas interrogantes en su cabeza, está la respuesta. El versículo 17 dice, hasta que entrando en ¿qué? En el santuario de Dios, comprendí que el fin de ello. ¿Cómo se va pagando el amor en la iglesia? Cuando dejamos llevar por cosas externas, por todo aquello que nos llama la atención, las cosas externas. Pero cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, vamos en quietud a la presencia de Dios, cuando sacamos tiempo para estar en su presencia, entonces pasa lo que nos pasó este fin de semana. Dios viene, nos ministra, nos habla, nos reviste, nos fortalece, y aquí estamos de pie para batallar y para seguir adelante, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está allá afuera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque es mejor estar un día en la casa de Dios, estar en su presencia, que estar por allí desesperado y andar por allí con incertidumbre. Porque estando en Dios, Dios te habla, Dios te bendice, Dios te dirige, Dios te consuela. Mientras que mucha gente anda por allí desesperada, anda con incertidumbre, incluso todavía yéndose del país sin ninguna directriz, sin ninguna dirección de Dios, de nada de esto. Pero los que estamos aquí estamos confiados que a pesar de las circunstancias adversas, Dios tiene promesa para sustentarte y para bendecirte. ¿Cómo nos bendice Dios precisamente y cómo nos sustenta en momentos de dificultad? Porque cuando todo lo tenemos, quizás no hay necesidad como Dios obre y como Dios se active a favor de tu vida. Pero cuando nos falta todo, cuando hay mucha necesidad, y entonces Dios dice, tengo el escenario, tengo el ambiente, tengo la gente, tengo la oportunidad de bendecir a mucha gente que hoy está clamando en esta tierra, en este país, en Venezuela. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia de los últimos tiempos, en esta hora que vive en el mundo, quizás la iglesia ha perdido un poco el amor por Él, el amor por la obra, el amor incluso por el llamado al ministerio, el amor por hacer algo para Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia está entretenida más sobre los problemas de este mundo. Sabemos que cada día las crisis se van a incrementar, no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo. En los próximos años van a venir diferentes tipos de crisis: la crisis de los recursos, la crisis del agua, la crisis de la economía, porque la economía va a venir cogiendo un rumbo donde van a pelear entre las economías mundiales para ver cuál va a ser la moneda más fuerte aparte del dólar, cuál va a ser la moneda que va de alguna manera a tener el dominio de la economía mundial, del mercado mundial. Y así sucesivamente, los que las empresas más fuertes que van a competir para tener de alguna manera los monopolios mundiales, y entre otras crisis, la crisis moral, la crisis ambiental, la crisis espiritual, que es la más terrible, mis amados hermanos, en todo el planeta Tierra sobre la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque se ha venido enfriando y apagando el primer amor. Capítulo 24 del libro de Mateo, si no me equivoco, capítulo 24, versículo 12, por allí tiene que hablar el Señor en la parte profética. Una parte de esta palabra se va a cumplir en la gran tribulación o durante la gran tribulación, pero otra parte también tiene repercusión en este tiempo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La gente de este tiempo está más interesada en cualquier otra cosa, en cualquier otro fin, pero lo menos que le está prestando a la gente atención en este tiempo es a Dios, porque quizás, no sé, la forma de ver el mundo hoy día, la forma como la dinámica de la sociedad mundial, la dinámica de los países, quizás la gente está más interesada en las cosas terrenales, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que rodea hoy día a la sociedad venezolana? Por ejemplo, la rodea la miseria, la rodea de alguna forma el bachaquerismo, la rodea la injusticia, la rodea una cantidad de cosas que hay nuevas ahora en la dinámica de la sociedad venezolana. El que es más vivo prevalece sobre el que no le gusta practicar la corrupción. Ahora nos cuestionan o de alguna manera nos condicionan que a través de un bendito carné todo va a ser de alguna manera una maravilla. Nos pintan tantas cosas que de alguna forma,
mis amados hermanos, la gente va quizás cambiando la perspectiva desde el punto de vista divino. Pero mis amados hermanos, muchas serán las aflicciones de este mundo, de la iglesia en medio del mundo. Muchos serán los problemas que vamos a atravesar. Pero la Biblia dice que de todas ellas nos va a librar el Señor. Por lo tanto, no debemos temer a lo que pueden hacer los sistemas de gobierno o los hombres, porque la iglesia desde el principio fue llamada para vivir bajo fuego, bajo un alto nivel de prueba y de fuego, aún en los momentos más difíciles, hasta pagando con la misma muerte. La iglesia fue diseñada desde el siglo I para acá, desde la misma fundación con Cristo el Señor. El Señor dice: bienaventurado cuando os vituperen y os persigan por mi causa, porque nuestro Padre que está en los cielos ya tiene para vosotros su recompensa. Y la iglesia del primer siglo, mis amados hermanos, se sometió a un alto nivel, a una alta temperatura de fuego, de prueba, de persecución. Pero mientras más los perseguía, mientras más los atacaba, mientras más los mataba, la iglesia más predicaba, más se multiplicaba, más milagros había, más unción, más palabra, más fe, más presencia del Espíritu Santo. Y la iglesia marcaba pautas en medio de la sociedad, a tal punto que a ellos de alguna forma había gente que hasta les tenía temor, donde se movían los apóstoles, donde se movía la iglesia, porque era una iglesia que se caracterizaba y una iglesia que de alguna manera marcaba la diferencia, porque era una iglesia que oraba, era una iglesia que ayunaba, era una iglesia que estaba metida como hizo Asa. Iba al santuario de Jehová, iba a la presencia de Dios, se metía en las profundidades con Dios, y Dios le exaltaba en medio de las crisis, en medio de la angustia, en medio de la desesperanza. Por eso, mis amados hermanos, es importante que la iglesia en este tiempo no pierda de rumbo, no pierda de vista la fuente principal, la fuente de la vida, la fuente que viene de lo alto, la fuente que da el agua, la fuente que refresca el alma de la gente. La fuente se llama Cristo el Señor. Necesitamos más conexión con Él, necesitamos más presencia de Dios, necesitamos que esa palabra se nos revele, necesitamos que se despierte el verdadero amor por Dios, necesitamos que de alguna manera, mis amados hermanos, la iglesia en este tiempo se caracterice, que por encima de todas las carencias que tenga, no falte en el nombre de Jesús el aceite en tu vida, no falte la chispa del Espíritu Santo, no falte la pasión que debe haber en tu corazón para darlo el todo por Dios, para la gloria de su nombre, porque a la final esa va a ser tu ganancia, tu recompensa en el nombre de Jesús, porque para algo Dios la tiene aquí en la tierra, para que usted sea sal de la tierra y luz del mundo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Esa es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no fue diseñada y constituida para figurar en las instituciones, en el mundo político, en el mundo académico, en el mundo empresarial, en el mundo de las corporaciones. Eso forma parte quizás de lo que Dios le va añadiendo a la iglesia, pero la esencia de la iglesia como tal no es esa. La esencia de la iglesia es hacer vida en medio de la ausencia de Dios. Donde hay oscuridad, la iglesia tiene que alumbrar. Donde hay problemas, tiene que haber presencia de la iglesia de Dios. Donde hay dificultad, debe haber un cristiano para orar por alguien. Donde hay un hogar con problemas, debe haber alguien que ore por ese matrimonio. Donde hay un matrimonio con problemas, tiene que haber una esposa que dobla rodillas por su familia. Donde haya problemas en un hogar, tiene que haber un hombre que se sujeta a Dios y se postra por su esposa, sus hijos, su familia. Donde haya problemas en una iglesia, tiene que haber un pastor con gente que se postra en la presencia de Dios, a clamar a Dios por esa iglesia, esa congregación, para que Dios le mande vida, le sople aliento del cielo, así como Dios mandó en el libro de los Hechos. Le dice el Señor: dentro de unos días no se me muevan, se me van a quedar en Jerusalén. Pero le dice el Señor: no se me muevan, se me quedan quietos allí, reúnanse 120, se quédense quietos allí buscando mi presencia, porque dentro de pocos días vendré sobre ustedes, les mandaré el Espíritu Santo. Y así fue, estuvieron 120 esperando la promesa, hasta que vino como un viento recio, vino un soplo del cielo.
sopló soplo de lo alto al Espíritu Santo y fue como el neumático, recibió como ese caucho los aires. La iglesia recibió soplo del cielo, poder de Dios, y entonces la iglesia se levantó bajo otra perspectiva y comenzaron a desplegarse por todos lados, llevando el mensaje de la resurrección, de la esperanza, del cambio, de la transformación para la esperanza del momento. Ese es el mensaje que en este tiempo tenemos que predicar a todo aquel que anda perdido, sin rumbo y sin esperanza de nada en este país. Este es el tiempo, mis amados hermanos, de predicar ese fuego y ese poder del Espíritu Santo de Dios, porque donde está un hijo de Dios y una hija de Dios que está encendido, como mucha gente se encendió en este lugar estos 3 días, jueves, viernes y sábado, y fue llena del Espíritu Santo, ahora van a salir como mi hermana Rosita, mi hermana Miriam y el resto de la célula, a fundar células, a abrir células, a predicar, a llevar el mensaje, a llevar vida a la ciudad, a llevar luz en medio de las tinieblas, a hacer que el diablo retroceda y nosotros vamos conquistando el territorio, así como le dijo Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ningún problema en este tiempo, por más grande que sea, te va a hacer frente, porque Dios, Jehová de los ejércitos, va delante de ti como poderoso gigante. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Sea por más grande el problema con que tú tengas que enfrentar, en el nombre de Jesús, Dios siempre ha librado guerra con poco. A Dios no le interesa a veces mucho los números. Sé que tenemos que crecer, es la visión, ese es el liderazgo, es el compromiso, ese es el trabajo que vamos a hacer, porque tampoco no debemos tener mentalidad de conformista. Tenemos que pensar en grande, crecer en grande, crecer de alguna manera, multiplicarnos, trabajar en pro de ello. Pero la mentalidad de la iglesia, la visión de la iglesia, la misión de la iglesia, de alguna forma, mis amados hermanos, es no perder la esencia, la búsqueda en el nombre poderoso de Jesús, porque el día que nos salgamos de la fuente, de la principal fuente, entonces, mis amados hermanos, vamos perdiendo la fuerza, vamos perdiendo de alguna manera la vitalidad, mis amados hermanos. Entonces, esto es importante, no perder el primer amor. A la iglesia la han definido tres grandes cosas o 3 grandes palabras. Número 1, a la iglesia la ha definido el compañerismo con Dios. Dígalo conmigo: el compañerismo con Dios. Número 2, a la iglesia la ha definido en el tiempo la comunión con Dios. Dígalo conmigo: comunión con Dios. Y número 3, a la iglesia la ha definido la intimidad con Dios. Mira lo que dice Génesis 6, versículo 9. Un hombre que supo caminar con Dios. La iglesia en este tiempo tiene que aprender a caminar con Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? A caminar con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Cuántos están dispuestos a caminar con Dios? Cueste lo que cueste, digan lo que le digan, tenga las luchas que tenga las pruebas que tenga, la iglesia en este tiempo se levanta a caminar con Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? A caminar, cueste lo que cueste, si el camino esté pedregoso, si el camino tenga espina, en el nombre de Jesús, pero si usted va pegadito con Dios, usted va seguro, porque en el camino Dios te va a proteger. ¿Cuántos alaban su nombre? Eso es compañerismo con Dios, comunión con Dios. Mira lo que dice el Salmo 25:14. El Salmo 25:14 dice que la comunión de Dios, la comunión íntima de Él, es para con los que le ama, para con los justos. Dice: la comunión íntima de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, sus promesas. Tú tienes que aprender a hacer pacto con Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Tú tienes que aprender a hacer compromisos con Dios personales. Yo he hecho pactos personales, compromisos con Dios, y yo sé cómo Dios responde, cómo Dios obra. Mis amados hermanos, usted tiene que aprender a manejar lenguaje bíblico y aprender a hablar el lenguaje de los cielos. ¿Y sabe cómo se habla el lenguaje de los cielos? El lenguaje de los cielos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que anda en los caminos del Señor tiene que aprender a hablar el lenguaje de los cielos. Si la gente te habla: esto se lo trajo el que, ¿cómo es que dice por ahí el dicho? Esto se lo llevó el quien lo trajo.
No, es al contrario. Esto lo va a cambiar Dios. Esto tiene soluciones en Dios. Ven a Cristo Jesús. Si le está hablando un político, tiene que decirle: arrepiéntete y cambia tu rumbo. Quita tu vista quizás de la política y ponla primeramente a Dios. Dale tu corazón a Dios. Este es el tiempo, mis amados hermanos, de predicarle a cualquiera que tenga posición o estrato social. No importa que sea gobernante, no importa que sea político, del color que sea, pero hay que predicar a Cristo en esta nación. Es el único que tiene el poder de cambiar y de alguna manera revertir la conducta y la dirección errada de los hombres en esta tierra. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero la comunión de Dios es con los que le temen. Aprender a hacer pacto con Él, aprender a manejar el lenguaje de los cielos. El lenguaje de los cielos es comunión con Él. El lenguaje de los cielos es que primeramente Dios es la prioridad de nuestras vidas. Tenemos muchos compromisos, tenemos muchas cosas que hacer, sí, pero yo las voy a soltar. David era un hombre muy ocupado. David como rey era un hombre muy ocupado. David como salmista era un hombre ocupado. David con todos los compromisos que tenía era un hombre ocupado. Siempre Dios va a trabajar con gente ocupada, pero en medio de lo ocupado que uno esté, uno tiene que decir: pongo a la gente a un lado. E incluso, Señor, cuando estamos haciendo la agenda, Señor, estás dentro de mi agenda. Lo que estoy escribiendo, lo que estoy planificando, Señor, estás dentro de tu agenda, de mi agenda. Si no estás dentro de mi agenda, Señor, te voy a colocar dentro de mis proyectos y mi agenda. Pero principalmente, Señor, antes de mi compromiso, antes de tanta de correr para allá y para acá y de tanta ocupación, de tanto activismo, Señor, me voy a tu presencia primeramente. David dijo: mejor es estar un día en tu presencia que 1000 días llenos de problemas y de circunstancias. El Señor dijo: cada día tiene su propio afán. ¿Por qué afanarse cada día por tantas cosas? Por la economía, por esto, por la moneda, por el nuevo cono monetario, por el famoso petro, por el que sea. Lo importante es que en este tiempo nuestras vidas las debe sustentar es primeramente Dios. Y estos que van por el mal camino, que lleguen donde tengan que llegar, pero tu destino es el cielo, la eternidad y las promesas de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el lenguaje de Dios. Esa es la manera como nosotros en esta tierra suscitimos intimidad con Dios. Salmo 73, 17, como leíamos en la vida del salmista Asaf. Intimidad con el Señor. Cuando vamos a los pies de Cristo entendemos, y en comunión con Él, muchas cosas que no entendemos cuando hablamos puro palabrerío por ahí y discutimos con la gente, se pelean las colas en los bancos o donde sean. No estamos en tiempo de perder eso. Estamos en tiempo de rendirnos a los pies del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Otra de las cosas que el enemigo quiere quitarle en este tiempo a la iglesia es los medios. Y quiere tener una iglesia pobre para que la iglesia se mantenga allí quizás en el lamento, en el mira cómo estamos. Dios te ha prometido a ti y a mi vida promesa de prosperarnos. ¿Cuánto le creen al Señor? Solo que a modo que te prospere el Señor, el día que te dé tu buen carro, el día que te dé tu buena vivienda, el día que constituya tu buena familia, el día que tenga mucho dinero, el día que tenga todo eso, nunca te olvides de Dios, ni que eso sea la prioridad para tu vida. Siempre debe serlo el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero hay gente que uno ora por ellos para que los prospere, y los benditos son prosperados. Pero entonces antes, cuando no tenían carro y no estaban cómodos, venían corriendo a la iglesia. Esos eran los primeros que estaban, venían caminando, llegaban sudados y hacían todo el esfuerzo. Ahora que tienen su buen carro, ahora no vienen porque no tienen dónde estacionarlo. Ahora porque tiene su buena vivienda, ahora no, porque ahora tiene que dedicársele a la casa. Y ahora empieza a revertirse todo. Entonces, ¿para qué Dios les va a dar eso? Porque tiene que tener prioridad siempre Dios, para que no deje lo que le dijo Dios a Juan, lo que escribiera y le escribiera a la iglesia y al ángel de la iglesia. Yo sé que están haciendo un esfuerzo, yo sé que están haciendo sacrificio, yo sé que están pasando por una situación difícil en Venezuela, yo sé que la crisis los ha golpeado, yo sé que esto ha sido un proceso complicado, pero por encima de todo el esfuerzo que están haciendo y con todo lo que pueden estar haciendo, pero tengo algo contra ti, que han dejado el primer amor.
es importante de nuevo volvernos a Dios en nuestro primer amor. Y sabe, cuando uno está enamorado por primera vez, mire, uno no halla cómo cargar a la muchacha, uno no inventa cómo hacerla sentir bien, uno se lo vive pensando dónde la llevo a comer helado, qué le llevo, qué detalle, qué chocolate, qué flor, a qué lugar que le puede impresionar. De alguna forma uno anda pensando, yo no sé los que se han enamorado, pero así pensaba yo cuando tenía a Elizabeth como novia. Siempre la llevaba a los helados, siempre le llevaba la rosita, a veces hasta me robaba las flores por ahí en el camino para llevarle de alguna manera una rosa, así fuera agarrada por el camino en el nombre de Jesús, pero siempre estaba por de alguna manera sorprenderla, siempre de alguna manera un detalle, porque estaba en el primer amor. Y no importa si en aquel momento no teníamos nada. Yo recuerdo que nos fuimos al Parque de los Poetas por allá por la parte de Belén. Nos fuimos una tarde a hacer el listado de la nevera, de la cama, la licuadora y una cantidad de cosas. Y cuando vemos el listado y sumamos tanto y yo ganaba tanto, no me da. No nos podemos casar todavía, porque no me corresponde, no podemos cubrir eso, no, todavía alarguemos el matrimonio. Ella me dijo un día, o es este año o no nos casamos. Me puso una fecha, yo dije, Señor, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y un día, una hermana con que trabajaba, me echó un tronco de broma, porque me dijo, tengo en el centro de Mérida, tengo una posada, una casa que me la va a dar como cabaña. Y yo me voy a ir a administrar un hotel. Cásate rápido, porque usted se casa y se va a quedar allí en esa cabaña y se queda con una área para ustedes y el resto la administra como posada y bueno, etcétera, etcétera. Y entonces yo aligeré aún ese año más la fecha para casarme y me voy con toda la ilusión a casarme. Y cuando faltaban 15 días para el matrimonio, es más, yo creo que era una semana, la hermana viene y me dice, José, el negocio se cayó. La posada ya no va, no vas a poder vivir ahí. Yo ya había fijado fecha en la prefectura, ya habíamos cuadrado todo, todo, hasta la reunión social y todo estaba cuadrado. Y yo voy y le digo a Elizabeth, ahora posponemos el matrimonio porque se nos cayó esto. Y me dijo, así sea en una cueva donde sea, nos casamos porque ya eso está montado. Y yo sudaba, hasta el día que fui, firmé el libro ese en la prefectura, ese libro tan grande. Yo salí más asustado allí que gata ladrona. A la final nos fuimos a una habitación con todo ese poco de cosas. Mire, muchas cosas, y ni siquiera yo las compré, Dios las aprovechó. La cama, la nevera, la cocina, los platos, la licuadora. Yo lo único que gasté, ¿sabe qué? El vestido se lo dieron, a mí me dieron el traje. Yo lo único que pagué fue los anillos que por ahí están guardados. Yo creo que ni nos quedan porque para ese momento tenían los dedos más delgados. Por allá está el oro, creo que es de 18 quilates, no sé de qué nivel de qué nivel es el oro que tiene. Pero Dios provee, Dios bendice. Dios bendice cuando hay alguien que le apasiona Dios, cuando es Dios la prioridad en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Porque qué? Porque Dios quiere primeramente que nuestra atención esté sobre Él y lo demás Dios lo va dando por añadidura. Mira lo que dice Proverbios 22:4, lo que Dios quiere darle a usted personalmente, a usted como familia, a usted como iglesia. Proverbios 22:4, a Dios le complace eso. En Juan 10:10 dice que el diablo vino a hurtar, a robar y a matar. Te va hurtando poco a poco, te lo quita y tú no te estás dando cuenta. Dijimos que hurtar es algo que se quita sin que nadie se dé cuenta, así muy rápidamente. No sabe cómo se perdió, pero alguien lo hurtó. El diablo te va quitando el deseo de orar, te va quitando el deseo de ir a la iglesia, te va quitando el deseo de abrir células, te va quitando el deseo de contribuir con mano de Dios, te va quitando el deseo de estar en la radio, te va quitando el deseo de salir a las calles a evangelizar, te va quitando el deseo de venir al ayuno, te va quitando cosas que te va quitando el enemigo, porque hay otras cosas que te atraen, que te quitan la atención de alguna forma. Entonces luego te va matando. Poco a poco te vas debilitando. Dice que vino a matar, va hurtando, va matando, te va matando. Cuando ves que usted anda raquítico, anda como un esqueleto viviente, ¿sí? Dice a hurtar, matar y a destruir. Cuando usted ve que está, la familia se la destruye el enemigo, porque algo tiene el diablo. Ofrece mucho, da poco y quita todo. Ese es el método del diablo. Ofrece mucho, da poco y quita todo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Pero Dios dice que Él nos ha llamado para darnos vida y vida
en abundancia. Y mire lo que dice el proverbista: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aquellos que alaban y temen al Señor y le sirven, Dios quiere enriquecerlos, bendecirlos con riqueza, bendecirlos con honra y también con larga vida. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Eso es lo que necesitamos en este tiempo. No importa que Dios nos prospere todo lo que nos prospere, pero que no desaparezca el amor principal de nosotros hacia Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Voy a ir terminando con los tipos de iglesia. ¿Qué tipo de iglesia quiere el Señor en este tiempo? La iglesia que aparece en Apocalipsis, allí donde iniciamos capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Qué tipo de iglesia quiere el Señor allí? La iglesia que aparece en Apocalipsis 2, 8 al 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No, déjamelo allí donde estaba. No sé qué versículo seré. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo hará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estas son las tipos de iglesia que a Dios le gusta. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. El versículo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Una de las características de las iglesias para este tiempo son las iglesias fieles. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y otra de las características de la iglesia de este tiempo es que tiene que ser una iglesia perseverante. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero voy a terminar con la tercer tipo de iglesia. La tercer tipo de iglesia, la primera es la iglesia que pierde el primer amor. La segunda iglesia es la iglesia que comparte con el Señor compañerismo, comunión e intimidad. Pero la tercera iglesia es la iglesia, o la cuarta iglesia es la iglesia que es la iglesia fiel y perseverante. Pero la iglesia, la última, que es la que me gusta, es la iglesia, dígalo conmigo, la última es la iglesia apasionada. ¿Cuántos sienten pasión por Dios? ¿Qué es pasión desde el punto de vista bíblico, mis amados hermanos? ¿Qué es pasión? ¿Alguien me puede decir qué es pasión? ¿Qué es pasión cuando usted siente pasión desde el punto? No le estoy diciendo cuando se enamoró, cuando se enfocó en algo, en una profesión, en una meta, en algo. No. Desde el punto de vista bíblico, ¿qué es pasión para usted? A ver, alguien que me ayude. Entrega. ¿Alguien más? Pasión desde el punto de vista bíblico. ¿Sabe qué es pasión desde el punto de vista bíblico? Mateo 9:36. Con esto voy a terminar. La iglesia apasionada. La iglesia apasionada de estos tiempos. Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice: y al ver Jesús las multitudes, ¿qué tuvo de ellas? No me la pase tan rápido. ¿Qué tuvo de ellas? Vuélvela a regresar. Vuélvela a regresar. ¿Quién está allí en la computadora? Pues no. Mateo 9:36. Déjemelo allí en Mateo 9:36. Mateo 9:36, Hugo, por favor. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo está parte de la humanidad hoy que no tiene a Cristo? Desamparada. ¿Cómo está Venezuela hoy día que la que no tiene a Cristo? ¿Cómo se puede sentir la iglesia que no le abre las puertas a Cristo ni al Espíritu Santo? ¿Cómo puede estar un hogar que le cierra las puertas a Dios y que se va apagando en el amor de Dios? ¿Cómo puede estar? ¿Cómo puede estar la comunidad donde usted está, donde vive o donde está cerca de una célula familiar? ¿Cómo puede estar? Desamparada. ¿Cómo puede estar tu familia que no tiene a Cristo? Desamparada. Pero hay algo que le llamó a Dios, a Jesús, la atención. Y dice que tuvo compasión de ella. ¿Y sabe qué significa esta palabra en el original hebreo? Es lo que nos mueve las entrañas. Dígalo conmigo: lo que nos mueve las entrañas. Pasión por la gente, pasión por lo que hacemos, pasión por Dios directamente.
Jeremías capítulo 20, versículo 7 al 9. Jeremías quiso incluso zafarse del ministerio, huirle al ministerio, no continuar y desarrollar el ministerio profético, a pesar de que Dios lo diseñó y desde el vientre de su madre lo diseñó para eso, para el ministerio. Y mira lo que dice Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y dice: cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Yo no sé por qué, por cuánta causa o por cuál motivo usted quizá tenga que pagar esto. Ser señalado, ser acusado, ser despreciado, ser burlado, lo que sea, por la sencilla razón de ser cristiano. Jeremías por ser profeta. Dice, seguimos leyendo: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El 9. Y dije, no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como ¿qué? Como un fuego ardiente. Una iglesia que es apasionada por Dios, un creyente, una familia que es apasionada por Dios, siente en el corazón como un fuego ardiente. Dice, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Por más que usted se quiera enfriar, por más que usted se quiera ir para atrás, por más que usted quiera retroceder, aún por más que usted esté en el mundo frío, ya usted fue marcado por la sangre de Jesús. Ya usted fue patado por la sangre de Jesús. Ya usted le pertenece al reino de los cielos. Por más difícil que sea la prueba, por más difícil que sea la carga, por más problemas que tenga, por más decepcionado y decepcionado que esté, por más difícil que sea el desierto que está atravesando, por más cosas que le falten materialmente, usted es de Dios, porque ya usted Dios lo compró con precio de sangre. Y aún estando sin tocar, si alguien pudiera estar en el mundo frío, apartado, allá le retumba esta palabra, porque ya fuiste llamado y comprado a precio de sangre, y ya Dios lo tiene dentro del plan de salvación. Solamente lo que falta es que vuelva al primer amor con Cristo Jesús y vuelva a encenderse la llama del Espíritu Santo y vuelva a unirse a gente que anda con pasión de Dios para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Cuántos alaban su nombre? Eso es la iglesia apasionada en este tiempo, la iglesia que suelta al conformismo, que suelta el estado de confort y abraza el amor de Dios. Y el que tiene el amor de Dios abraza y va donde hay necesidad para ver en qué puede ser útil. ¿Cuántos alaban su nombre? Doy gracias a Dios por el llamado de esta semana por la iglesia Jireh, porque yo le he planteado de ahí para arriba, de Azúcar para arriba, a los pastores, a las iglesias, de actividades, de cosas, y ellos están indiferentes. Voy a veces a las reuniones de confraternidad y le planteo actividades espirituales a los pastores y se miran de reojo y me dicen, ¿será que este es muy espiritual? ¿Qué se cree este? Y a veces hasta bien decepcionado, porque veo que yo no sé en qué mundo andan, sus iglesias frías, ellos aquí están hasta fríos, parece una panela de hielo la iglesia allá arriba en Mérida. Y yo le dije, Señor, yo no quiero una iglesia allá fría en Ejido, yo quiero una iglesia apasionada, una iglesia que se derrite por el amor de Dios, una iglesia que se levanta, una iglesia ardiente por el fuego y el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y esta semana me decía el Espíritu Santo, y tiene hijo, ahí está la iglesia, hiciste el llamado, ahí están pagando precios, ahí había líderes quebrantados, llorando, aquí vinieron familias, jóvenes, niños a ayunar, vino un gran número de personas a pagar precio aquí, a abrir pozos, a abrir huecos, para que cuando venga la lluvia sean llenados, para que cuando venga el mover de Dios, el gran avivamiento, ya estamos trabajando en pro de Él, porque ya estamos trabajando y pagando precio también por el gran nivel de unción que cada uno de ustedes va a recibir en diferentes formas para prosperar, para trabajar, para sanar en el nombre de
sea el nombre de Jesús. Mientras muchos pastores todavía siguen ciegos, cómodos, en confort. Aquí en Ejido hay una iglesia que tiene pasión por Dios, que ama a Dios, que está buscando su presencia. Yo no sé si podemos cantar. Yo di esa última canción con que cerramos ayer el ayuno, esa canción suave de adoración, no recuerdo la letra, pero sé que empezó a ministrar mucho. Oh, bendito sea Jesús. Oh, Señor. Mire la iglesia. Mire la iglesia de este tiempo. La iglesia apasionada. Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3. Hechos 2, 2 y 3. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estábamos como hoy aquí sentados. Y vino un estruendo del cielo. La promesa se cumplió, vino el Espíritu Santo con un soplo. Quizás estaban allí como cauchos espichados, como cuando usted llega con la moto o el carro con su caucho espichado, una bomba, un lugar donde tenga algo para echarle aire. Usted le echa aire, cha. Así pasó, todos fueron inflados de la presencia de Dios. El Señor te quiere decir, iglesia, el Espíritu Santo está buscando en este tiempo muchos vasos, instrumentos. Quiere buscar un recipiente, un medio, un odre nuevo donde puede echar ese vino nuevo, donde puede echar esa unción, esa presencia de gloria. Así quiere Dios en este tiempo. Orar con la iglesia, renovarla, refrescarla, revivirla, levantarla, bendecirla, ministrarla, sanarla, levantarla como una iglesia inteligente, con visión, que es sabia, abraza el poder de Dios, su presencia. Y dice allí, el versículo 5:29 de Hechos, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, en medio de una oposición que tenía, en medio de la persecución, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, dice Pedro, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron a las autoridades, a la sociedad, a los problemas, a la crisis, a todo lo que estaban pasando, les dice: es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes, los hombres, a los problemas, a las limitaciones, a la frialdad, al conformismo, a la religiosidad. Dios permite que a la vigilia todos los que he convocado, los pastores de las iglesias, vengan. Si vienen son un milagro de Dios. Pero independientemente vengan o no vengan, porque sigan con su indiferencia, la iglesia iré. Ese día estaremos en vigilia, porque nosotros tenemos hambre de Dios. Y si nos va a tocar ser la iglesia pionera para llevarle un soplo a otras iglesias, a otros lugares, nos vamos a llenar para darle, porque eso fue lo que pasó en Mateo capítulo 25, en las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Las 5 insensatas, llegó un momento en que pidieron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Las otras le dijeron: vayan, compren, vayan, busquen, vayan, ayunen, vayan, oren, vayan a la presencia de Dios, vayan como esa, vaya al santuario de Jehová. Vaya a buscar. Eso no se compra con dinero y con plata, eso se compra de rodillas, postrados en la presencia de Dios. Ahí comienzan los milagros, ahí comienza el poder de Dios, ahí cuando vamos a su gloria, a su presencia. Oh, bendito sea su nombre. Efesios 1, 18 al 22. Preste el oído a esto, iglesia. Efesios 1, aquí estoy terminando. Efesios 1, iglesia, entienda, esta palabra es para ti. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dile: Señor, abre mi entendimiento para entender esta palabra. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él, Jesús, os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia para los santos. Dígalo: para mi vida. Dígalo: para mi vida. Seguimos leyendo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Dígalo: también es para mí. Dígalo, iglesia: para mí, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado
y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza todas las cosas a su iglesia. Para ti, iglesia, tú tienes poder y tú puedes recibir más poder y tú puedes recibir más unción y tú puedes recibir más palabras y tú puedes hacer cosas más grandes para Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Romanos 8, 35 al 39, terminamos con esto. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, problemas, escasez, crisis venezolana, moneda, nuevo cono venezolano, inflación, dificultades, desnudez, peligro o espada. Seguimos leyendo. El 37, el 37, el 37. Antes, dígalo conmigo, antes, en todas estas cosas, dígalo, soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Versículos que siguen adelante. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los demonios que operan en Venezuela, ni los babalaos, ni los brujos del gobierno, ni la crisis, ni la escasez, ni la incertidumbre, ni el petro, ni la nuevo cono ese soberano, ni nada de estas cosas. Dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Alabado sea el nombre de Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos alaban su nombre? Oh Espíritu Santo, alábalo, alábalo, alábalo.